Hoy os vengo a hablar un poquito del himno de Corea. ¿Sabíais cómo se llama el himno de Corea? Se llama Egukga y comenzó mucho antes de que existiera la República de Corea. Y de hecho, durante muchísimos años no existió una sola versión de este himno. Egukga vendría a ser como traducido literalmente canción patriótica. Este término empezó a usarse para diferentes canciones patrióticas a finales de la era Joseon. En 1896, con la publicación del periódico Torik Sinmun, comenzaron a aparecer diferentes canciones que se llamaban Egukga. No era todavía el himno que conocemos a día de hoy, sino más bien un término utilizado para canciones que expresaban ese patriotismo o ese amor hacia el país. En 1902, durante el Imperio de Corea, se creó un Egukga del Imperio de Corea, compuesta por un alemán, Franz Edberg, que dirigía la banda militar. La composición se publicó oficialmente el 15 de agosto de 1902. Fue utilizada en ceremonias estatales y posteriormente también fueron difundidas a las escuelas. Pero esta canción tampoco es la canción actual, porque mientras tanto otra canción patriótica cobraba bastante más importancia. La letra que conocemos hoy comenzó a surgir a partir aproximadamente de 1907. Sabéis que en esa época estas cosas un poco tensiñas entre Japón y Corea, y las canciones patrióticas en ese periodo desempeñaban un papel súper importante. Pero aquí viene uno de los misterios del Egukga. No se sabe quién escribió la letra. A lo largo de los años se le ha atribuido a diferentes personas, a Ahn Chang-ho y a Jung Ji-ho. Es cierto que en 1955 el Ministerio de Educación llegó a atribuirla a Ahn Chang-ho, pero la familia de Jung Ji-ho protestó, por lo cual se creó una comisión para poder investigar todo esto. De todo tipo de posibilidades, como que que habían colaborado juntos, uno que fuera Ahn Chang-ho, otros de Jung Ji-ho, e incluso hablan de que posiblemente la letra ni sea de ellos, que sea de otra persona. Pero finalmente no se llegó a una conclusión definitiva. Actualmente la documentación oficial a Ahn Ik-tae como el compositor de la música, pero no lo atribuye a un autor concreto. Así que a día de hoy sigue siendo un absoluto misterio. Sí que es cierto que antes la canción de Egukga utilizaba otra melodía diferente. Se utilizaba una canción tradicional escocesa. Así que aquí vamos a hablar ahora de este compositor de la música. Nació en Pyongyang, ya sabéis, Corea del Norte actualmente, en 1906. Desde muy joven estuvo interesado por la música e incluso continuó sus estudios fuera de Corea. Estudió en Japón y posteriormente desarrolló una carrera musical que lo llevaría por Estados Unidos y Europa. Durante su estancia en Estados Unidos, en 1930, participó en una ceremonia con la comunidad coreana y cantó el Egukga, pero volvió a encontrarse con el mismo problema. Una canción patriótica utilizaba una melodía extranjera, con lo cual decidió crear su propia melodía para el Egukga. Después de varios años de trabajo, en 1935 ya finalizó esta melodía y el 28 de diciembre de ese mismo año la interpretó personalmente en una iglesia coreana en Chicago. Al año siguiente esta melodía fue interpretada colectivamente en Chicago durante la celebración del 1 de marzo. De hecho, la comunidad coreana en Estados Unidos comenzó ya a repartir partituras de esta melodía. Pero lo importante es que no solamente se quedó en Estados Unidos la melodía. La Asociación Nacional de Corea solicitó al gobierno provisional de la República de Corea autorización para poder usarla. El 20 de diciembre de 1940 dieron el visto bueno, por lo que el 1 de febrero de 1941 será oficialmente la melodía del Egukga. Y tenemos una prueba material de lo que puede resultar bastante sorprendente. Es que en 1942 la Asociación Nacional de Corea produjo un disco que contenía las dos versiones del Egukga. Por un lado la versión esta con la melodía de Escocia y por otro lado la melodía compuesta por Ahn Ik-tae, lo que quiere decir que durante un tiempo estas dos melodías coexistieron. Y ya por fin en 1945, cuando consiguieron la independencia, en noviembre de ese mismo año se publicó en Tonkin una partitura con la melodía de Ahn Ik-tae, identificándolo ya como compositor. La letra además estaba escrita en chino, en coreano y en inglés. Ya llegamos a 1948. Este 15 de agosto de 1948 se estableció la República de Corea, por lo cual comenzó ya a usarse en actos oficiales, comenzó a aparecer en los libros de texto y acabó extendiéndose por todo el país. De hecho, sitúan precisamente este 15 de agosto de 1948 como el momento en el que esta versión fue adoptada oficialmente como himno oficial. Pero todavía nos queda una parte de esta historia, una parte que a mí me toca como española que soy. Como he dicho, también desarrolló su carrera por Europa y yo evidentemente voy a mencionar a España. En 1946 se casó con María Dolores Talavera, conocida como Lolita.
Y ese mismo año fue nombrado primer director principal de la Orquesta Sinfónica de Mallorca. De hecho, en 2005, después de la muerte de Aung, donó al gobierno de Corea estos derechos de la melodía, ¿no? Los derechos de autor de esta melodía. Hay una historia que atraviesa Corea, Estados Unidos, Europa y en especial mi España. Así que nada, nos vemos con otro vídeo. Adiós.